Pues bienvenidos a nuestro tiempo con Dios, a todos aquellos que de manera sistemática y constante pues están y estamos meditando, reflexionando en la palabra de Dios. Hoy estaremos meditando en Lucas 18, 31 al 43, donde encontramos que Jesús toma a sus 12 discípulos y les hace saber que Él habrá de padecer en Jerusalén. También encontraremos en este pasaje bíblico la sanidad de aquel hombre que estaba ciego en el camino a Jericó. Dispongámonos para que Dios hable a nuestros corazones. Yo soy el pastor Miguel Rodríguez y es para mí un privilegio y una bendición que juntos, ustedes y yo, podamos meditar en el Señor por medio de su palabra. Así que escuchemos la lectura. Lucas 18, 31 al 43. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Pues bien, Jesús dice el versículo 31 que toma a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y les hace saber que van a subir a Jerusalén y que se cumplirían todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Sí, la palabra de Dios se cumple en el Señor Jesucristo. Tanto lo que dice el profeta Isaías como otros profetas que hacen mención que Jesús sufriría en la cruz del Calvario. Pero encontramos también que los discípulos no entendían esa palabra. Jesús les relata, nuestro Señor les relata que sería entregado a los gentiles, sería escarnecido, azotado y escupido. Después que le hayan azotado, Él, o después de que le hayan matado, dice Jesús, Él resucitará al tercer día. Jesús traza un camino que no tiene retorno, que no tiene vuelta, un camino difícil, un camino donde el sufrimiento le esperaría. La vida cristiana ciertamente es una gran bendición, pero también reconozcamos que es una vida donde también estamos expuestos y no estamos exentos al sufrimiento, no estamos nosotros descartados en cuanto a las pruebas y a las dificultades. Así que, como dice el apóstol Pedro, que no nos sorprendan las pruebas cuando éstas vienen a nuestra vida.
Aún el Señor Jesucristo, cuando iba a Jerusalén, estaba explicándoles a los discípulos, a los apóstoles, que Él iría a sufrir, a ser escarnecido, a ser azotado, a ser muerto, pero resucitaría al tercer día. ¡Qué glorioso! ¡Qué extraordinario! Ciertamente un camino difícil, pero también un camino de victoria. Un camino para vencedores. Y ese es el camino que ustedes y yo habremos de tomar. Un camino de sufrimiento, de pruebas, de dificultades, pero también un camino de bendiciones y un camino de triunfos y un camino de victorias. Bendito sea su nombre. El Señor continúa su camino. Y cuando Él iba pasando por la ciudad de Jericó, un hombre ciego estaba por ahí sentado junto al camino. Este hombre, cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, preguntó. Cuando él oyó que se escuchaba el alboroto, que se oía la multitud, preguntó a los demás, ¿qué está sucediendo? Obviamente, no podía él mirar. Estaba privado de sus ojos. Pero sus oídos le decían que alguien importante estaba caminando en ese momento por el camino donde él se encontraba. Cuando le dijeron que era Jesús Nazareno, oh sorpresa que él se lleva. La reacción inmediata que él tiene es clamar a Jesús. Clamar a Jesús. Y pedirle misericordia hacia Él. Él clama y la gente, las personas, tratan de detenerlo y de callarlo. Pero la Escritura nos dice que Él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más cuando se enteró que era Jesús Nazareno el que pasaba por ahí. Aún y cuando encontró oposición, aun y cuando trataron de apaciguarlo, de callarlo, de que él no gritara, él determinó seguir clamando a Jesús. No le detuvo nadie. Cuando Jesús escuchó sus gritos, cuando Jesús escuchó su clamor, le mandó traer y le preguntó, le hizo una pregunta interesante. ¿Qué quieres que te haga? Oh, qué lindo, qué hermoso. ¿Qué quieres que te haga? Fueron las palabras y la pregunta de parte del Señor Jesús hacia aquel hombre ciego. La respuesta fue, Señor, quiero tener la vista. Quiero recobrar la vista. Quiero volver a ver. Y Jesús le dice, recíbela en este momento. Recíbela en este momento. Oh, qué maravilloso. Y así sucedió. La vista le vino inmediatamente, instantáneamente. El milagro ocurrió. El milagro ocurrió. Cuando nos encontramos en necesidad, cuando sabemos que Jesucristo existe, vive y todavía sigue haciendo milagros, lo que nosotros podemos hacer, amigos y amigas, es clamarle a Él porque Él nos oye. Él escucha. Dice el apóstol Juan que si nosotros clamamos a nuestro Señor, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que con toda confianza nosotros podemos clamar a nuestro Señor Jesucristo. No desmayemos, no dejemos de clamar, sobre todo cuando vienen encima las dificultades, las necesidades o las situaciones adversas. Amigos y amigas, este es nuestro Señor Jesucristo, que sana al enfermo, que salva al pecador, que no pasa por desapercibido ante nuestra condición y ante nuestra necesidad, sino que Él extiende su mano poderosa sobre nosotros
en nuestra ayuda y en nuestro socorro. Oh, qué maravilloso. Yo les animo, amigos y amigas, pueblo de Dios, les animo para que sigamos clamando al Señor sin desmayar, porque Él escucha a aquellos que sinceramente hablan con su corazón a Él. No te desanimes, no decaigas, no desmayemos, porque Él nos oye y Él es nuestro ayudador. Terminemos estos momentos con una oración. Amigos y amigas, terminemos estos momentos con una preciosa oración hacia Dios. Padre, te damos muchas gracias, porque ciertamente el camino que es el tuyo, Señor, muchas veces es un camino donde debemos de cargar la cruz. Donde tenemos que cargar la cruz, Señor, todos los días. Y la cruz significa negación, morir a uno mismo. La cruz significa negarse a uno mismo. Padre, ayúdanos para no desmayar. Te damos gracias porque ante las necesidades tú siempre nos escuchas. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, oh Dios. Gracias por esta palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, 31 al 43. Gracias, Padre, por esta preciosa palabra de esperanza, de confianza y de seguridad. Bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amigos, continuemos siéndole fieles al Señor. Que la bendición de nuestro Dios sea sobre sus vidas y sobre sus familias. Hasta luego y bendiciones.